Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy estudiaremos a los recursos didácticos. Empecemos. ¿Qué son los recursos didácticos? ¿Alguno de ustedes podría participar y decirme qué entiende por recurso didáctico? A ver, tal vez Clida, Mereli, Diego, ¿qué opinan? ¿Qué son los recursos didácticos? ¿Alguna vez los han usado? ¿Han visto los recursos didácticos en clase? ¿Los utilizarías? Bueno, vemos que definir o dar un concepto al recurso didáctico a veces es un poco complicado, porque algunos autores consideran a los recursos didácticos como materiales y otros los consideran como medios, o incluso otros lo consideran como parte de una estrategia. Sin embargo, los recursos didácticos van un poco más allá de eso. Vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué son los materiales? Los materiales son elementos tangibles, algo que se puede tocar, un objeto. Por ejemplo, esta tijera o este plumón son materiales. Estos materiales o elementos tangibles eh, en sí van a tener funciones específicas, por ejemplo, para escribir en la pizarra o para cortar un papel, la tijera. Entonces, y en tanto que los medios son elementos de comunicación, puede ser, por ejemplo, una copia que le damos al estudiante para que pueda leer sobre un artículo científico, puede ser un texto. Los medios pueden ser, por ejemplo, este medio que estamos utilizando a través del Internet para comunicarnos. Entonces, el medio hablado, escrito, a través de los videos, también son medios, son elementos de comunicación. En tal sentido, los recursos didácticos están encima de materiales y medios, ya que estos recursos didácticos van a ser empleados para facilitar el proceso de aprendizaje. Así, por ejemplo, les decía, un material puede ser una tijera, un medio puede ser la pizarra o una hoja de papel. Y sin embargo, estos medios y esos materiales, si el maestro los sabe utilizar según el contexto y la situación, pueden convertirse en recursos didácticos. Por ejemplo, una tijera, podemos imaginar que la tijera es una enzima. Les decimos, chicos, imaginen que esta tijera es una enzima. Entonces, imagina que está este papel y ¿qué va a pasar? La enzima va a cortar al papel que representa una proteína. En ese contexto, estamos haciendo que el recurso, el medio y el material se convierta en un recurso didáctico. En sí, ellos no son recursos didácticos, pero en las condiciones que el maestro o la maestra empleamos el objeto, el material y el medio, podemos hacer que éste se convierta en recurso didáctico. Así, por ejemplo, vamos a encontrar en esta situación que una profesora y tiene su estudiante o sus estudiantes, ¿y qué va a pasar? La profesora ha planificado una estrategia de aprendizaje. En esta estrategia de aprendizaje va a usar medios y materiales que van a convertirse en recursos didácticos. Por ejemplo, puede utilizar una maqueta para enseñar las partes del aparato digestivo, ¿ya? Y luego les puede dar también un texto, que es el texto, el libro, donde está explicado y entonces le facilita esta información a través de esta maqueta, está transmitiendo información, está haciendo que el estudiante haga un análisis de esta información. Entonces, a partir de la maqueta y del libro, el estudiante hace una interpretación de la información y ve la forma de usarla, cómo va a usar esa información. Y a partir de esto, entonces, ¿qué va a suceder? Dependiendo cómo interpreta y cómo utiliza la información, hay un diálogo entre profesor y estudiante, se va a dar la evaluación en el sentido de que el maestro o la maestra va a evaluar cómo se está haciendo uso de esta información,
cómo se está interpretando esta información. En ese sentido, estos se convierten, maqueta y texto, en recursos didácticos. Por sí solos, cuando no hay una interpretación, no hay un uso, no hay un diálogo, no hay una evaluación, no podemos hablar de recurso didáctico. Tiene que darse esas condiciones. En tal sentido, cuando nosotros hablamos de recursos didácticos, los recursos didácticos deben tener ciertos atributos. ¿Cuáles son los atributos? Primero, debe estar contextualizado, es decir, debe estar adecuado a las condiciones de vida del estudiante. Por ejemplo, quieres trabajar ecosistema, plantean hacer una maqueta del ecosistema, ¿ya? Entonces, es más sencillo que elaboren una maqueta de un ecosistema de su zona. Por ejemplo, si vives en Tingo María o vives en Panao o en La Uricocha, pues un ecosistema acorde con su zona, con las plantas que allí existen, con los animales que allí existen. Entonces, en ese sentido está contextualizado. Debe facilitar interacciones. ¿Esto qué significa? Que debe facilitar que los estudiantes interactúen unos con otros, que puedan dialogar, que puedan intercambiar ideas, conocimientos. Otro, que el recurso didáctico sirve como instrumento de evaluación, porque dependiendo cómo están interactuando, cómo están trabajando, cómo interpretan esa información, al maestro le va a servir como un instrumento de evaluación para observar si se están logrando o no las competencias esperadas. Y además permite y estimula la comunicación, permite que el estudiante se comunique entre pares, entre sus compañeros y también con otros, es decir, con el maestro y la comunidad. En ese sentido, estos van a ser los atributos de recurso didáctico. Veamos algunos ejemplos de recurso didáctico. Por ejemplo, yo he preparado una maqueta y en esta maqueta voy a trabajar la flor. Muchas veces trabajamos en el aula la flor y sus partes y se les pide a los estudiantes que traigan la flor de una florcita. Algunos te traen una flor pequeñita, otros más grande, diferentes características. Y lo primero que hacemos es que ellos quieren analizar a la flor, pero a veces, si no hay mucho cuidado, podrían maltratarla y no llegar a observar todas sus partes. En tal sentido, yo preparo este recurso didáctico, les muestro primero cómo son y en base a eso van a ir explorando ellos y van a ir encontrando las partes. Yo les digo, no, mira, la flor tiene sus pétalos, unas hojitas verdes llamadas sépalos y el pedúnculo. Vamos a empezar por los sépalos. Estos sépalos forman el cáliz. ¿Ven? Que tiene la forma de una copa, el cáliz, ¿ya? Y sirven para envolver a la flor cuando esta flor todavía está en capullo, es decir, cuando todavía es una flor tierna. Luego, si abrimos, ¿cómo? No se ve la flor, Miss. Ah, Ahí está. Ahora sí se ve, Miss. estaba cerrado. Y ahora lo vamos a abrir, es lo que trabajamos. Chicos, vamos a sacar con mucho cuidado los pétalos. Y cuando saquemos los pétalos, vamos a ver qué cosa hay adentro. Entonces, les enseño que tenemos que sacar con mucho cuidado los pétalos. Y al sacar los pétalos, vamos a encontrar que la flor tiene una estructura tubular, que es el gineceo o pistilo, que está formado por tres partes: estigma a la entrada, estilo y ovario. Y vamos a abrirle con mucho cuidado el ovario, ¿ya? Mira, ahí está el ovario. Lo hemos abierto. ¿Y qué hemos encontrado? El óvulo. Algunas flores pueden tener un óvulo, pero muchas tienen varios óvulos. Y ustedes van a contar cuántos óvulos encuentran en su flor. También van a encontrar unos filamentos que terminan en unas partes abultadas. Todo esto se llama estambre y esta parte abultada se llama teca. Si abrimos con mucho cuidado las tecas, vamos a poder ver que están dentro los granos de polen. Entonces, esto, por ejemplo, es una pequeña maqueta que funciona como recurso didáctico.
en el sentido de que va a permitir la interacción de mis estudiantes y va a facilitar el proceso de ahora examinar la flor. Yo lo dejo en la mesa o en la pizarra y los chicos ahora sacan sus flores que han traído y con mucho cuidado van a ir examinando cuántos pétalos, cuántos sépalos, cuántos pistilos, porque pueden haber flores con varios pistilos, cuántos óvulos se encuentran. Entonces ya es más significativo, pero ya parten de un esquema general, ¿no? Y van a ver cuáles son todas las variaciones que puede haber en una flor, ¿ya? También podemos trabajar con los chicos un tema que es el famoso pop-up. El pop-up, a veces ellos se les pide que trabajen un mapa conceptual o que hagan un organizador visual. Se les da un texto, un libro, se les da un libro y se les dice, no, van a leer el libro o van a leer la ficha y van a hacer un análisis de esto y luego van a elaborar, por ejemplo, las capas de la Tierra. Van a hacer un organizador visual. Pero cuánto mejor si esto lo pueden hacer en forma más visual, más interactiva con ellos. Entonces, un trabajo que se puede hacer y que lo pueden hacer incluso en su cuaderno es el estilo pop-up. ¿Qué es este? Mira, es así. Entonces, ¿qué viene a hacer el pop-up? Simplemente es papel que ha sido pegado de tal manera que cuando lo abres el cuaderno se levanta, pero con la característica de que al hacerlo lo hemos hecho representando las capas de la Tierra, ¿no? El núcleo interno, el núcleo externo, el manto inferior, el manto superior, la corteza donde está el agua y las plantas. Entonces, de esta manera también ellos pueden trabajar y cuando lo trabajan para ellos es más significativo. ¿Por qué? Porque está yendo más allá de solo hacer una escritura, porque están captando el sentido de estas partes de las capas de la Tierra y pueden ir explicando las características de cada uno de ellos. Y es más, está en el cuaderno, entonces se quedó en el cuaderno y siempre que lo revisan lo pueden encontrar. También es frecuente usar un material educativo, por ejemplo, un recurso educativo, como en la clase anterior hemos usado el video. Hemos usado un video corto de 7 minutos, entonces todo el aula ha podido ver ese video sobre el funcionamiento del aparato digestivo, la ruta de los alimentos. Luego, al finalizar, podríamos decir, chicos, ahora en lugar de plantearles preguntas, podemos plantearles una actividad o un reto. Entonces, se van a reunir en sus grupos de 3, de 4 estudiantes y van a trabajar un LAT-book. Un LAT-book es parecido a la exposición típica que los chicos presentan, con la diferencia de que esta tiene la presencia de un libro grande, ¿ya? Así como este. Por ejemplo, y la ventaja del LAT-book cuando se trabaja es que busca un mayor desarrollo de la creatividad del estudiante. Se hace una cartulina doblándola en 3, de manera que queda, no sé si... A ver, ahí, entonces lo abro, y ya está. Por ejemplo, aquí dice aparato digestivo. ¿Qué es? Es un conjunto de órganos encargados de la digestión. ¿Cuáles son sus órganos? Y ahí está. Entonces, para hacer este LAT-book, pues necesita bastante creatividad, bastante imaginación de parte de los chicos. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta parte las funciones de cada órgano. La boca, el esófago, el estómago, el intestino, delgado, grueso y el ano. Ahí está. Y está escrito. Por ejemplo, en esta parte tenemos unos sobrecitos donde están mencionadas las características de la digestión mecánica
y la digestión química. Aquí en esta parte tenemos un sobre, vamos a abrirlo. Dice beneficios de una buena alimentación. Entonces así se abre, ¿vean? Entonces mantener una buena salud, estar sanos, tener energía, evitar la obesidad, ser felices. Entonces estamos viendo cómo se puede organizar un Latbook. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, abrimos. ¿Cuál es la importancia de la digestión? Digerir los alimentos, del aparato digestivo, ¿no? Absorberlos, eliminar desechos. Incluso un Latbook te da la opción de hacer un juego. Por ejemplo, en esta parte están las partes del aparato digestivo y tú tienes que despegar estas partes y las pegas en la parte inicial. Por ejemplo, aquí dice intestino grueso, lo pegas y ya está. Entonces, de esa manera, cuando los chicos trabajan el Latbook, tienen la ventaja de que para hacer un Latbook, pues tienen que hacer uso de imaginación, de creatividad. Hay mucha creatividad y mucha decisión de qué es lo que se va a poner, por qué se va a poner. Va más allá de un mapa conceptual, que generalmente los chicos en los últimos tiempos, ¿qué hacen con un mapa conceptual? Cogen el libro y todo lo que encuentran en el libro lo reducen al mínimo, muchas veces sin comprender lo que está ahí, y lo ponen dentro de una nubecita y lo pegan. Y eso es todo. Entonces, se ha perdido el sentido. En cambio, y como que ya es muy cansado. Pero en cambio, en este Latbook tiene esa ventaja. Y la otra ventaja que tiene es que después se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar, está doblado, es un tamaño adecuado, que puede ser guardado junto con sus libros y sus cosas. Mientras que en un papelote, muchas veces al doblarse, se arruga, se maltrata y ya no luce como se esperaba y los chicos ya no lo conservan por tanto tiempo. Entonces, en ese sentido, podemos generar condiciones para tener un material didáctico. Y obviamente un material didáctico o un recurso didáctico, siempre vamos a contar nosotros en nuestra área con muestras frescas. Muestras frescas puede ser una planta, puede ser un estómago, puede ser un corazón de un animal, el cerebro de un animal, un hueso, una hoja. Siempre y ¿cuándo vamos a decir que sea un recurso didáctico? Esto es solamente una planta, es un material. Es un recurso didáctico cuando se permite la interacción maestro-estudiante y esta interacción permite comunicación y también permite que pueda haber una evaluación. En esas condiciones, un material se convierte en un recurso didáctico.